Eh, Arranquemos por la segunda. Bueno, primero buenas tardes a todos y Espérame, a espérame, todas. espérame, espérame. Ya, listo. Inició la ¿Listo? grabación. Ok, Ok. arrancó la grabación. Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión sincrónica. Esta es nuestra sesión número 5, sincrónica, y vamos a trabajar la unidad número 3. Antes de arrancar, había dos preguntas que son totalmente relacionadas con el tema que estamos trabajando de dos de los compañeros que están aquí presentes. Uno es cómo hacer parte del grupo, de las comunidades o de las organizaciones de defensores de derechos humanos. Entonces, primero es qué es un defensor de derechos humanos, ¿cierto? Digamos, ¿qué se entiende por ser defensor? Entonces, defensor, de acuerdo a las Naciones Unidas, es toda persona, todo grupo, toda comunidad que, se, que está dedicado a la labor de la defensa de los derechos humanos, y sean estos derechos individuales o sean derechos colectivos. Entonces, digamos, esa definición es súper amplia de defensores de los derechos humanos. Entonces, lo primero sería como identificar en qué área quieres trabajar, porque los derechos humanos es una esfera de acción muy amplia. Entonces, uno puede trabajar en temas de derechos civiles y políticos, que son también amplísimos: derecho a la vida, integridad, libertad. Hay organizaciones, por ejemplo, que se dedican al tema específicamente de libertad de prensa, ese es un derecho humano. Hay otras organizaciones que están dedicadas, por ejemplo, contra el desplazamiento forzado, a prevenir el desplazamiento forzado y a atender a las personas que sufren estas violaciones a los derechos humanos en el marco del desplazamiento forzado. Hay, por ejemplo, está CODES, una ONG a nivel nacional. Hay otras organizaciones que se dedican a velar, a promulgar, a defender los derechos de un grupo poblacional específico, por ejemplo, los derechos de las mujeres. Entonces ahí tenemos organizaciones como, por ejemplo, Cisma Mujer, que se dedica a ese tema y a formular política pública en temas de género. Hay otras que se dedican, otras organizaciones, a defender y a velar por los derechos de grupos específicos, como los grupos de diversidad, que tienen diversidad de género y orientación sexual diversa. Entonces ahí tenemos organizaciones, se me viene a la cabeza Colombia Diversa. Entonces, si se dan cuenta, y eso a nivel nacional, en cada región hay también organizaciones de base. Entonces ahí es que identificar cuál es el tema que más me llama la atención, que más me interesa, mirar cuál es qué organizaciones ya existen, ver si me sentiría cómodo trabajando con esas organizaciones y poder, digamos, acercarme. En el marco de esas organizaciones usualmente salen proyectos, ahí sí hay actividades de voluntariado, a diferencia de, por ejemplo, el Sistema de Alertas Tempranas, que no es una organización social, sino que una, es un sistema dentro de una institución del Ministerio Público de Colombia. Y las personas que allí trabajan son o funcionarios públicos porque son de planta, o habrá uno que otro que sea contratista, pero que tiene unas responsabilidades públicas. Entonces, en ese sentido, le rige también el código disciplinario de los servidores públicos. Entonces, son dos esferas diferentes. Y ahora me voy al otro lado, cómo hacer voluntariado. Por ejemplo, entonces, si ya queremos hacer voluntariado en organizaciones sociales, entonces contactarnos con las organizaciones que nos interesan, como les digo, dependiendo del derecho. Por ejemplo, hay organizaciones defensoras de derechos humanos que están previniendo la trata de personas, o que están previniendo el reclutamiento forzado, o que están previniendo y atendiendo situaciones de desplazamiento. Entonces, hay una infinidad que lo que podrían hacer es hacer una consulta en redes. Incluso, si no estoy mal, el Ministerio del Interior hace un par de años hizo un inventario de organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Yo no lo tengo, pero sé que lo estaban haciendo, entonces eso ya puede estar publicado incluso en red. Y si no, ponen organizaciones defensoras de derechos humanos y pueden buscarlo incluso por la región, en la zona que están ustedes, y así pueden ver qué hay. Y para los que quieren trabajar ya con entidades públicas que trabajan en estos temas de derechos humanos, pueden hacer, incluso si no se han graduado, pasantías. Esa es una opción muy bonita, y es cuando uno aún no se ha graduado, empezar a trabajar. Y les voy a contar mi experiencia. Yo empecé a trabajar en temas de derechos humanos hace 22 años. Ahí ya me pueden ir sacando la cuenta. Y yo empecé a trabajar en estos temas cuando estaba todavía en la universidad, en último semestre. Y después de que me gradué, pues seguí en este mundo de los derechos humanos, porque realmente me di cuenta que esto sí era lo mío. Entonces uno puede empezar en estos temas haciendo pasantías, y las universidades pues ayudan en eso porque tienen convenios con entidades. O incluso también se pueden hacer pasantías con organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí están las dos opciones. Entonces espero con esto haber dado respuesta a las dos preguntas que nos hicieron los compañeros de entrada. Y pues invitación, primero todos llenen el formato de asistencia. Si alguno tiene dificultad, nos cuenta para que podamos solucionarlo y que nadie se nos quede por fuera de ese formato.
Vamos entonces con los temas. La idea es que ¿Me el pueden día... enviar buenas? Buenas. ¿Me pueden enviar el formato a mi WhatsApp para llenarlo y enviarlo, por favor? Rafael, ¿se puede? Rafael es nuestro monitor, el que nos ayuda con todos esos No, temas. no, en este momento no se puede. No, porque imagínate, son más de 200 personas, me quedaría Ok, imposible. gracias. Pero venga, pero inténtelo ahí, es que está en el chat. Simplemente cópielo del chat y lo pega ahí en la URL y ya, o sea, puede ingresar, no hay lío. Ok, gracias. Con gusto. Voy entonces a compartir pantalla. Listo. Buenas tardes, disculpe. Es que a mí no me aparece en el chat para ingresar al link de asistencia. ¿Puedes reenviarlo, Rafa? Profesora, bueno, le agradezco, muchas gracias. Tampoco me aparece el código. Ya lo voy a colocar nuevamente, ya lo coloco nuevamente, estén pendientes. Gracias. En 30 segundos está ahí. Listo. Y más tardecito hacemos un corte para volver a preguntar quiénes no han podido ingresar, entonces para que puedan ir llenando la asistencia y ahorita nos vamos a enfocar ya en la unidad temática que nos convoca. Entonces, estoy compartiendo pantalla, ¿ya la están viendo? ¿Alguien, por favor, me... Sí, señora. Perfecto. Ya no. Sí, señora. Sí, señora, sí, ya, sí, todo bien. Perfecto. Entonces, estamos en la tercera unidad temática. Como este es un diplomado autogestionado, quiere decir que ustedes van a su propio ritmo. Puede algunos que ya hayan incluso terminado la tercera unidad, hay otros que pueden estar en la primera o en la segunda, es decir, aún tienen tiempo para irse poniendo al día. La recomendación es que tratemos de no dejar todo para la última semana, porque si no después el tiempo de pronto no les alcanza. Entonces, pero aún tienen tiempo para ponerse al día. Entonces, el objetivo de esta... Disculpe, profe, disculpe que le interrumpa. Les hago una propuestica, levantar la mano el que quiera hablar. Entonces, ¿quién quiere hablar ahorita? ¿Alguien quería hablar? Sí, profe, yo, Juan Creus. Bueno, dale, Juan. Profe, para comentarle que a mí no me ha permitido pues desarrollar ninguno, me aparecen los cuestionarios y las actividades, pero no me deja desarrollar ninguno. Listo. Si quieres al final, vamos a dar un tiempito para resolver temas de la plataforma, ¿te parece? Y entonces ahí yo te estoy anotando aquí para que al final hablemos con Rafa, que es el que nos puede apoyar en los temas de plataforma. Juan Cruz, ¿cierto? Entonces, perfecto. Y con eso, en este momento nos enfocamos en esta tercera unidad, cuyo tema es los elementos de la política pública para la atención a las alertas tempranas y esto con una perspectiva de la gestión del riesgo. Entonces, el objetivo de esta sesión y de la próxima es la apropiación de la política pública en materia de prevención y protección, que es lo que hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas y que es lo que le da fundamento y sustento al tema de las alertas tempranas con el fin de dar respuesta. Dime, Rafa. Con el fin de dar una respuesta oportuna a las alertas que emite la Defensoría y a las recomendaciones que manda la CIPRAT desde un enfoque de gestión del riesgo. Vamos a trabajar 3 temas generales, conceptos básicos, la política pública en prevención y protección y las instancias de seguimiento y cumplimiento. Hoy trabajaremos el tema de conceptos básicos y parte de la política pública de prevención y protección y el jueves trabajaremos la segunda parte de política pública de prevención y protección y las instancias de seguimiento y cumplimiento. Entonces, en este curso pues hemos mencionado bastante la palabra riesgo. Y cuando decimos que la Defensoría del Pueblo antes emitía informes de riesgo, ahora emite alertas tempranas cuando se identifica que hay unas situaciones de riesgo para grupos o comunidades en determinados territorios. Entonces, y lo mismo cuando vemos, por ejemplo, las noticias, dicen los defensores de derechos humanos están en un alto nivel de riesgo, los líderes sociales viven en riesgo en Colombia, los periodistas están en riesgo en Colombia. Entonces, como que se habla mucho del riesgo, pero queremos saber es qué es el riesgo. ¿Quién de ustedes me da ideas? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es el riesgo? ¿Cómo se define el riesgo? Y ahora sí los oigo. ¿Alguien se anima? Yo, profe. Adelante. Pues yo considero que el riesgo es
aquella acción que atenta contra la vida de otra persona. Obviamente esto siendo pues violento, como hechos victimizantes que pueden obviamente generar alguna afectación a la vida de la persona a la que se le está violando pues ciertas pues situaciones. Entonces siento que pues el riesgo va más allá como de un simple comentario o digamos palabra, porque pues a veces uno puede entrar en riesgo cuando a uno lo amenazan claramente, pero siento que va más allá como cuando ya se genera un acto a la vida de la otra persona. Bueno, muy bien. ¿Quién me hizo este comentario? ¿Tu nombre es? Mi nombre es Gabriela Gavilán. Listo, Gabriela, muchas gracias por tu comentario. Entonces tú nos dices, son acciones que atentan contra la vida, contra la integridad, son hechos victimizantes, van más allá de un simple comentario y van más allá de una amenaza, ¿cierto? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opinan? Doctora, ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? doctora, Miguel Ángel, un riesgo Miguel es la Ángel. posibilidad a la que está expuesta una persona por su posición social, ¿sí? O por su pensamiento de diferencia político, religioso, y que puede llegar a suceder un acto no deseado. Puede ocurrir algo, ok. ¿Qué dicen los demás? Muchas gracias, Miguel Ángel. Ya vamos a analizar todos estos comentarios. Mi definición sobre riesgo. ¿Quién nos está hablando para anotarlo aquí y poder después hacer la retroalimentación? Isaac Roa Cruz. Listo, Isaac, cuéntanos, ¿tú qué Tengamos en opinas? cuenta que usted primero habló de líderes sociales, defensores de derechos humanos. Cuando se asume esta responsabilidad, como usted la adquirió mediante academia y su experiencia, la tenemos muchos, seamos funcionarios públicos o no seamos funcionarios públicos. Pero cuando se habla del tema de derechos humanos, todos hablan, pero pocos se ponen la camiseta, especialmente en la función pública. Sí, en diferentes instituciones te dan cátedra de derechos humanos, te capacitan, contratan a la SAC y no cumplen. Entonces, el riesgo latente que asumimos como defensores de derechos humanos es el peligro cuando defiendes comunidades en causas justas, cuando mira que en muchas partes están violando los derechos humanos. Es solamente decir defensor, ya estás expuesta al peligro, ¿sí? Sean de algún grupo armado, sean de las mismas fuerzas del Estado o sea delincuencia común, ¿sí? El tema de derechos humanos es muy versado, ¿sí? Y ese tema es la cruz en la camiseta de la muerte. Muy amable. Gracias, Isaac. Bueno, aquí tenemos 3 respuestas que se complementan, pero que son diferentes. Entonces, Gabriela nos habla de acciones, de hechos, es decir, como si ya se hubieran materializado, ¿cierto? Y se va más allá de la amenaza. Miguel Ángel nos habla de posibilidades que se pueden dar, que podrían llegar a ocurrir y que esto usualmente se da es por un pensamiento, por una posición social, por una creencia. Isaac nos dice que nos habla de lo latente. Entonces, tanto Miguel Ángel como Isaac están en el ámbito de algo que no ha ocurrido. Gabriela ya nos menciona cosas que han ocurrido. Entonces, aquí tenemos 2 posturas diferentes. Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferencias. Entonces, gracias a todos por sus comentarios. Todos tienen en cierto sentido razón, porque el riesgo resulta que es una posibilidad, es una probabilidad, es algo que está en el ámbito de lo potencial. No ha ocurrido, pero puede ocurrir. Si ya ocurrió, ya no tenemos un riesgo, ya lo que tenemos es un daño, ya lo que tenemos es una violación a los derechos o una infracción al VIH, ya hay unos daños que deben ser reparados. Entonces, digamos, no son hechos cumplidos, son potencialidades, es algo que podría ocurrir. La pregunta grande es si el riesgo lo tienen solo algunos o lo tenemos todos. Entonces, hace un par de semanas, cuando hablábamos del análisis tan juicioso que ha hecho la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional nos dice, todos, solo por el hecho de nacer, ya tenemos un riesgo. Ahora bien, si además de nacer, vivimos en sociedad, por el hecho de vivir en sociedad también tenemos riesgo. Es decir, todos tenemos un riesgo que estamos en el deber jurídico de soportar. Pero hay riesgos que sobrepasan ese deber jurídico
por el hecho de vivir en sociedad, y frente a esos riesgos es que ya se activan unas medidas especiales que el Estado debe implementar, medidas, por ejemplo, para las personas que, como bien lo decía Isaac y lo decía Miguel Ángel, pues van más allá, y estos riesgos se derivan o de mi función, de mi actuación, de las labores de defensa que realizo, de mis creencias, o como también nos lo decía Gabriela muy bien, estos riesgos también surgen en virtud de unas amenazas, pero van más allá de esas amenazas. Entonces, esto es muy importante. Entonces, aquí tenemos el riesgo, y el riesgo se define o está conformado por varios factores, es decir, el riesgo es un resultado. ¿Y resulta de qué? De la confluencia de esos tres grandes factores: amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Entonces, Gabriela nos mencionaba las amenazas entendidas en este caso como una manifestación de quererle hacer daño a alguien. Pero las amenazas como factor de riesgo van más allá. Son un factor externo con la potencialidad de generar daño. Son todas aquellas peligros con potencialidad de materializarse en un periodo y en un lugar determinados. Las amenazas en un territorio, por ejemplo, dependen de la presencia de actores armados, de grupos delincuenciales, dependen también, por ejemplo, de la presencia de minas antipersonal en una zona. Es decir, las amenazas vienen siempre de afuera, son externas a la persona, al grupo, a la comunidad, pero lo afectan porque le están generando un peligro en una condición de un tiempo y un lugar. También está determinado el riesgo por las vulnerabilidades. Y esas vulnerabilidades son todas aquellas características, todas aquellas condiciones propias, en este caso si ya son internas o del contexto de la persona, del grupo o de la comunidad, que la están exponiendo frente a las amenazas y a los impactos de la amenaza. Entonces, por ejemplo, el hecho de que una comunidad viva en una zona en la que no tiene sino una salida, una forma de salir, y que esa salida usualmente es bloqueada por los grupos armados ilegales, entonces genera una vulnerabilidad, no tener otras vías alternas. No contar con servicios públicos, por ejemplo, de alumbrado público, y entonces que en las noches sea oscuro, eso es una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad también puede ser no tener medios de comunicación adecuados. Una vulnerabilidad puede ser que no existan redes de protección, que esté sola, que tenga que desplazarme en las noches, que no tenga quien me apoye, quien me acompañe. Todas esas son vulnerabilidades. Y eso lo que está haciendo es que me expone más. Hace que si la amenaza llega a materializarse, pues los efectos de ese riesgo sean mucho más fuertes en mí o en el grupo o en la comunidad de la que se está hablando. Estas vulnerabilidades están especialmente ligadas a unos grupos de especial protección constitucional, que son los grupos que tradicionalmente se llaman vulnerables. Entonces, por ejemplo, por eso instancias o altos tribunales como la Corte Constitucional dicen hay unos grupos que requieren una protección reforzada, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, los niños, por ejemplo, las personas de la tercera edad, por ejemplo, los desplazados, los defensores de derechos humanos, por mencionar solo algunos ejemplos, las personas en situación de discapacidad. Es decir, hay unos grupos que tienen unas características, unas circunstancias que hacen que su nivel de exposición al riesgo sea mayor. No quiere decir que sean débiles, sino que quiere decir que en determinadas circunstancias la materialización de una amenaza hace que los impactos sean más fuertes. Entonces, por eso requieren una protección reforzada y por eso hay unas medidas con enfoque diferencial. El tercer factor que nos ayuda a determinar el riesgo son las capacidades. Y por capacidades entendemos recursos, habilidades, destrezas, conocimientos con los que cuenta la persona, el grupo o la comunidad e incluso las instituciones para poder primero identificar los riesgos, anticiparse a ellos y en caso de que no pueda prevenirlos, tenga la posibilidad de poderse recuperar de los efectos que la materialización de la amenaza le trajo. Entonces, como podemos ver, a mayor nivel de amenaza, mayor nivel de riesgo; a mayor nivel de vulnerabilidad, mayor nivel de riesgo; a mayor nivel de capacidad, menor nivel de riesgo. Los dos primeros son directamente proporcionales al riesgo. El último es inversamente proporcional, es decir, si tengo más capacidades, mi riesgo disminuye. Cuando, por ejemplo, trabajamos con organizaciones, con comunidades o con nosotros mismos, cuando hacemos, por ejemplo, temas de autoprotección, de nosotros no depende la amenaza. Es decir, la idea no es que ni la comunidad, ni la organización, ni las personas individualmente
definidas se vayan a enfrentar a un agente agresor para disminuir el riesgo. No, eso es un factor externo que le compete al Estado contrarrestarlo. Pero de las organizaciones, de los grupos y de las comunidades sí depende disminuir las vulnerabilidades y aumentar las capacidades. Ahora bien, si se está trabajando ya desde una institución, allí sí deben trabajar todos los factores de riesgo. Amenaza, porque si hay alguien que puede contrarrestar esos factores amenazantes es el Estado. Y no solo con fuerza pública, con muchas medidas integrales. Trabajar el tema de vulnerabilidades tanto institucionales como sociales y las capacidades tanto institucionales como sociales. Ahora bien, entonces ese riesgo se configura como una posibilidad o una probabilidad que una situación de amenaza se materialice y me genere daño. Entonces es la probabilidad de daño que puede ser generada en unas condiciones de modo, tiempo y lugar determinados y que afectan a una persona, a un grupo o a una comunidad. Entonces, como podemos ver, ese riesgo es la confluencia de estos tres factores. Entonces, cuando uno solo analiza las amenazas, pues se queda corto porque está dejando por fuera dos factores fundamentales. Y es por eso que, por ejemplo, dos personas pueden vivir en la misma zona, estar expuestas a una misma situación de amenaza, y vamos a poner una amenaza bastante fuerte que es, hay actores armados en un territorio determinado y esos actores armados se están reagrupando, están engrosando sus filas. Entonces ya sabemos, hay una amenaza, actor armado X en un territorio que quiere reagrupar sus filas, quiere engrosar sus filas. Muy seguramente puede haber dos vecinos, uno vive al otro lado del otro y el nivel de riesgo no va a ser igual para los dos. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades y las capacidades de los dos vecinos pueden ser diferentes. Podemos tener, los dos vecinos tienen hijos jóvenes, en edad, digamos, que podría ser atractivo para los actores llevarse a los muchachos. Pero resulta que uno de esos dos jóvenes asiste al colegio, es deportista, en cambio el otro, digamos, no va al colegio o va esporádicamente al colegio, no tiene una buena relación con los adultos de su casa, pasa mucho tiempo solo en la calle, está buscando alguna actividad. Entonces, si vemos, digamos, ahí hay diferentes vulnerabilidades en cada uno de los dos muchachos, pese a que viven en la misma zona y tienen una misma situación de amenaza. Entonces, el riesgo de uno, de aquel que está en un medio escolar, con unas redes de protección, por ejemplo, si tiene una familia que está muy pendiente de él, pero además hace deporte y aunque eso no hace que el riesgo disminuya a cero, porque el riesgo siempre está ahí, porque hay un actor amenazante, puede disminuirlo un poco. Entonces, y las capacidades, claro, digamos, uno de estos muchachos puede tener una red de protección, puede tener la posibilidad incluso de desplazarse a otra zona, mientras que el otro no. Entonces, esto podría ser la diferencia entre que a uno de ellos se le consume el riesgo y otro no, digamos. Es un ejemplo un poco simplificado porque en la realidad la situación es mucho más difícil y mucho más compleja. Ahora bien, cuando tenemos claro cuál es el riesgo que se cierne o que existe sobre un grupo, una organización o una comunidad, solo conocer ese riesgo no es suficiente, porque conocer ese riesgo, tener claro ese mapa de amenazas, ese mapa de vulnerabilidades, tener identificadas esas capacidades, si no hacemos nada con esa información, pues lo que nos serviría es para preocuparnos. Lo importante es que esa identificación de riesgos nos lleve a tomar acciones, unas acciones de prevención y unas acciones de protección. Entonces, prevención en dos momentos específicos. Unas acciones de prevención temprana que permitan trabajar sobre las causas de los riesgos que se identifican, evitar que estos se incrementen o que surjan nuevos riesgos. Entonces, prevención temprana es cuando aún estamos a tiempo para poder incidir, para poder programar, para poder planear, para evitar que esos riesgos aparezcan o si ya existen, para evitar que se consumen. Y urgente, cuando la probabilidad de la materialización del riesgo ya está muy próxima a ocurrir, es decir, ya las personas que están en la zona, los actores ilegales van a venir y van a generar un desplazamiento, es decir, ya están muy cercana a materializarse, entonces lo que hay es que tomar unas medidas que permitan mitigar los daños que se puedan causar. Entonces, por ejemplo, si va a haber un desplazamiento, entonces que se realice el desplazamiento, unas condiciones de seguridad, en unas condiciones en que, si bien no logramos mantenernos en nuestra zona,
se puedan proteger otros derechos como la vida, como la integridad, como la seguridad, aunque se está vulnerando mi derecho a la residencia y me están afectando otros derechos con el desplazamiento, pero entonces que haya otros derechos que no se me vulneren en ese proceso. Y medidas de protección, medidas que tiendan a evitar la materialización del riesgo y en caso de que se consuma, igual que la prevención urgente, evitar mayores daños y que se pueda atender oportunamente a los impactos de esa consumación del riesgo. Hasta aquí alguna pregunta sobre qué es riesgo, qué implica riesgo. La labor que está realizando la Defensoría del Pueblo desde el sistema de alertas tempranas es el monitoreo de estos 3 factores de amenazas, de vulnerabilidades y de capacidades. Ellos todo el tiempo están con sus analistas regionales en terreno, analizando cuáles son los actores en el terreno y a la luz de estas amenazas lo que identifican es cuál es la capacidad de sus actores, cuáles son las motivaciones, cuáles son los intereses, cuáles son los recursos y recursos no solo físicos y de armas, sino también recursos financieros, las redes que tienen esos actores criminales, las relaciones que tienen incluso con personas, con sector privado, con institucionalidad, porque todo eso afecta y determina el nivel de riesgo. Están también identificando cuáles son las vulnerabilidades de las comunidades, de las poblaciones, pero también las vulnerabilidades de las instituciones que deben entrar a responder y atender esa situación de riesgo y las capacidades también de las organizaciones y de las instituciones para que éstas se puedan potenciar. Por eso en las recomendaciones de esos informes de riesgo antes denominados, que ahora son alertas tempranas, siempre van recomendaciones en este sentido de contrarrestar amenazas, de disminuir vulnerabilidades y de potenciar capacidades. Entonces, es bien importante que estos conceptos queden claros. Claro que sí, cuéntame. Bueno, usted nos dice que el estudio de estos riesgos se da a través de estas 3, de la amenaza, Factores de vulnerabilidades y riesgo. capacidades. Sí, Esos son los factores de riesgo, así esos es. son los factores de riesgo, ok. Pero entonces, ¿uno clasifica el riesgo? O sea, ¿hay manera de clasificarlo o solamente sería en decir, bueno, tenemos que tener una prevención, esta puede ser temprana o esta puede ser urgente? ¿O hay alguna clasificación para uno saber cómo accionar frente a ese riesgo que está pasando? En el caso, por ejemplo, y es una excelente pregunta, en el caso de la Defensoría del Pueblo, las alertas tempranas lo que hacen es determinar unos escenarios de riesgo. Y por cada escenario de riesgo, ellos formulan unas recomendaciones. El escenario de riesgo que ellos formulan es qué es lo que podría pasar en el territorio, qué vulneraciones o qué violaciones a los derechos humanos se podrían consumar. Y al final lo que hacen es dicen, en este contexto en el que se han configurado, no sé, 5, 6, 4, 10 escenarios de riesgo, dependiendo del contexto que estén estudiando, entonces dicen, la alerta temprana es de nivel alto, es de nivel medio o es de nivel bajo. Ellos tienen una metodología, tienen unas matrices que completan, que califican y eso automáticamente les determina si el nivel es alto, medio o bajo, pero en todos los casos es una alerta. Entonces, esa es la forma, por ejemplo, que la Defensoría lo hace. Ahora, cada institución, cada entidad maneja diferentes niveles de riesgo. Entonces, digamos, no es una estándar o universal. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos tiene unos niveles de alerta asociados al riesgo en temas de seguridad, que se llaman DEFCON, son Defense Condition o condiciones de defensa y son del 1 al 5. Entonces, para ellos, entonces ellos no usan alto, medio, bajo, sino del 1 al 5, el 1 es el más alto para ellos, el 5 es el más bajo, y dependiendo del nivel de alerta en que estén, por la situación de riesgo en temas de seguridad, ellos toman unas medidas u otras para poder restablecer el orden público. Por ejemplo, eso es Estados Unidos. Y así en temas, por ejemplo, de desastres naturales se utilizan colores. Entonces dicen nivel alerta roja, alerta naranja, alerta amarilla, alerta verde, creo que son. Entonces, y para salud también, no sé si recuerdan ahorita con el tema de la pandemia, nos decían estamos en alerta naranja o estábamos en alerta roja cuando ya no había UCIs disponibles. Entonces, el riesgo es un concepto que se maneja en diferentes disciplinas. Y dependiendo, digamos, de la metodología que utilicen, le dan cierta graduación o ciertos niveles para que todos puedan entender que si está en determinado nivel,
hay que atender con mayor prontitud. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección, cuando hace sus estudios de nivel de riesgo, para definir si protege o no protege a una persona que le ha pedido protección porque considera que está en riesgo y que hace parte de uno de los grupos que están definidos en el marco normativo vigente, los niveles que ellos tienen son ordinario, extraordinario o extremo. El nivel ordinario lo que dice es, cuando hay un nivel ordinario no necesita medidas especiales de protección. Con nivel extraordinario sí las necesita y con nivel extremo deben ser reforzadas. Entonces, dependiendo de la metodología de la institución, tiene unos niveles y cada nivel requiere diferentes tipos de tratamiento. En el caso de la Defensoría, como les digo, lo manejan es alto, medio, bajo. Y con el alto, pues, obviamente implica que debe haber una actuación más ágil, más expedita, pero reforzada. No sé si con esto respondo a tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, continuamos. Vamos a ver entonces que veíamos que la identificación de riesgos, tener claro el nivel, tener claro cuáles son las amenazas, cuáles son las vulnerabilidades y cuáles son las capacidades, son claves para poder entrar a actuar, para poder entrar a tomar medidas que permitan disminuir esos riesgos. Es decir, no basta con alertar. Y de ahí la importancia de los dos componentes que hemos venido hablando en el tema de alertas tempranas. Un componente de advertencia a cargo de la Defensoría, pero también un componente de respuesta a cargo del gobierno, no solo nacional, sino nacional que coordina con los niveles territoriales. Porque ¿qué nos sirve llenarnos de alertas si no hay una respuesta efectiva? Entonces, los dos componentes son igualmente importantes. Entonces, ahora vamos a ver ya algunos elementos de la política pública en lo relacionado con la arquitectura institucional. En el PDF que ustedes tienen en la unidad 3, en los contenidos, se hace un barrido general de cuáles son esos instrumentos tanto de política pública como normativos para la prevención y la protección de derechos humanos. Algunos de ellos ya los hemos mencionado en sesiones pasadas porque hacen parte obviamente de esa evolución y de ese soporte legal que tiene el sistema de alertas tempranas. Entonces, en primer lugar, tenemos la política marco de convivencia y seguridad ciudadana del año 2020. Ya vamos a profundizar en cada uno de ellos. También tenemos toda la política pública y los instrumentos normativos de prevención y protección frente a los 4 derechos fundamentales que hemos venido desarrollando: vida, integridad, libertad y seguridad personal. Toda la política pública y los instrumentos normativos específicos para sectores poblacionales, especialmente en el tema de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, desplazados y personas con identidad de género diversa. Y también hay unas políticas públicas y unos instrumentos normativos, sean leyes, sean decretos, sean resoluciones, para escenarios de riesgo específico. Entonces, está el tema, por ejemplo, de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, para la trata de personas, para la acción integral contra minas, por mencionar solo algunos ejemplos. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar esta política, que es una política marco de convivencia y seguridad ciudadana. Esta es una política del presidente Iván Duque, fue expedida en el año 2020 y en esta política lo que nos están diciendo es que la visión del gobierno tiene como base que se va a lograr esa convivencia y esa seguridad ciudadana si se aborda desde una óptica multidimensional. ¿Esto qué quiere decir? Que quiere alejarse de esa visión tradicional de garantizar la seguridad ciudadana únicamente a partir de actuación policial. Entonces dice, para que logremos esa convivencia, para que logremos esa seguridad ciudadana, necesitamos la confluencia de todas las autoridades con competencia en la materia para que entre todos se pueda construir y generar las condiciones para la convivencia pacífica. Esto, digamos, en teoría suena muy bien. Dice, dentro de los ejes transformadores que incorpora esta política, es interesante que incluya el tema de la cultura de la legalidad para la convivencia, los derechos humanos y la paz. ¿Por qué resaltamos este eje transformador? Y es porque claramente esta es una política pública que no tiene un enfoque de derechos humanos como tal,
sino que tiene... podría decir. Y le digo, chao, digo, nos vemos mañana. Y me dice, tan Hay alguien que temprano. está con el micrófono José abierto. Luis, niña, tienes el micrófono activado. Perdón, qué pena con usted, disculpe. No se preocupe. Entonces, decíamos que es importante resaltar este eje transformador porque si bien esta política no tiene un enfoque de derechos humanos como tal, sí es claro al identificar que es a partir de la cultura de la legalidad que se debe poder poner sobre la mesa el respeto y la garantía de los derechos humanos. Es decir, que si bien el enfoque no es de derechos humanos, sino que es un enfoque de orden público, pone los derechos humanos, la convivencia y la paz como esa base que debe ser respetada y garantizada en todo momento y en todo lugar. Entonces, digamos que el que esté incorporado ahí es un avance importante en términos de política pública. En esta política pública también se identifica que es necesario identificar y analizar cuáles son los factores que están incidiendo en la generación de los delitos que llevan a que no haya una situación de seguridad y convivencia, y también se identifican acciones para mejorar tanto la convivencia como la seguridad y atender cuáles son esos factores que están estimulando que aumente esta situación de inseguridad en las diferentes zonas, regiones, municipios. Estos son los objetivos de esa política marco de seguridad y convivencia. Quisiera solamente resaltar algunos elementos. En el primer objetivo nos dice que es garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de las personas y comunidades sin discriminación alguna para una convivencia pacífica y en paz. Es decir, resalta la importancia de garantizar los derechos humanos y de, aunque ya vimos que la garantía es entre terceros, es decir, generar esas condiciones, también en la política se menciona ya en las líneas de acción el respeto de los derechos humanos por parte de los funcionarios públicos. En el segundo quiero resaltar, en el segundo objetivo, el tema de la participación para promover esa cultura de la legalidad. Entonces, se tiene claro como institucionalidad que no pueden construirse políticas desde un escritorio, que es necesario contar con la participación de las comunidades, de las organizaciones de base y de la sociedad civil en general. En el 1, 2, 3, 4, en el quinto, proporcionar protección reforzada a poblaciones especialmente afectadas por la violencia y la criminalidad. Entonces, es todo el tema que veíamos de poblaciones vulnerables, las cuales requieren una protección especial. Y aquí menciona algunos: niños, niñas y adolescentes, mujeres, líderes sociales y pueblos indígenas. Entonces uno diría, ¿por aquí se quedan por fuera algunos? Sí, se están quedando por fuera, por ejemplo, las comunidades afrocolombianas, se están quedando por fuera, por ejemplo, las personas con identidad sexual diversa, pero ya al menos está el tema del enfoque diferencial y la protección reforzada está empezando a tomar fuerza. Pero cuando se hacen estas explicaciones de a cuáles grupos, pues se corre el riesgo de dejar por fuera algunos que son claves. Otro, desarticular los grupos de delincuencia organizada común y los grupos organizados armados. Entonces, esto es fundamental porque, como veíamos, si hay un actor que tiene la posibilidad de disminuir ese factor de amenaza que nos está generando riesgo, es el Estado. Es decir, las organizaciones, las comunidades no deben hacerlo porque se ponen en mayor riesgo, pero el Estado sí tiene la obligación de desarticular esos factores amenazantes. Entonces, estos son algunos de los objetivos que queríamos resaltar. Ahora bien, esta política trabaja en 20 líneas de acción y dentro de ellas está la de prevención, la de transformación de espacios inseguros y la de sectores vulnerables. Y es interesante porque este enfoque de prevención lo que nos dice en esta política es que se busca incidir en los entornos, en los factores de riesgo y en las condiciones que inciden negativamente en la seguridad ciudadana y trabajar sobre ellos. Entonces, si vemos bien, aquí ya el tema de la prevención está explícitamente mencionado y de igual forma, aquí se me fue una coma en un mal lugar, el tema de identificación y trabajo sobre los factores de riesgo. Y ya vimos cuáles son esos factores de riesgo. ¿Quién me lo recuerda, porfa? ¿Alguien se acuerda cuáles son esos 3 factores de riesgo sobre los que hay que incidir? Pues serían las amenazas, vulnerabilidades y capacidades. Así es, esos son los factores de riesgo. Entonces,
Cada vez que veamos factores de riesgo, es qué me está determinando el riesgo. Amenazas, si hay más amenazas, me aumenta el riesgo. Vulnerabilidades, si hay más vulnerabilidades, me aumenta el riesgo. Capacidades, si hay más capacidades, me disminuye el riesgo. Entonces, en esos planes que hay que formular, que ya vamos a ver cuáles son, pues la idea siempre es aumentar capacidades y disminuir vulnerabilidades y disminuir amenazas. Y pues lo que nos dicen aquí es que la misma política explica que esta visión se trasciende esa visión tradicional que reduce las responsabilidades del Estado a la actuación de la policía y está dando un paso grande que es tener una mirada más integral de lo que implica la seguridad, porque no es solo seguridad física, sino ya en términos de pensar en seguridad humana, que implica una actuación integral del Estado. Bueno, nuestro segundo bloque grande dentro de esas políticas e instrumentos normativos está relacionado con la prevención y protección a la vida, integridad y libertad y la seguridad de personas, grupos y comunidades a partir de una política que ya trabajamos la semana pasada, que es la política pública de prevención de los 4 derechos, vida, integridad, libertad y seguridad de personas, de grupos y comunidades, que se encuentra incorporada en el decreto 1581 del año 2017. El objetivo de este decreto es adoptar esta política y ahí se habla de título porque esta política se incorpora a un decreto único que tiene el sector del interior, que es el decreto 1066 del 2015. Allí están incorporados todos los decretos relacionados con protección, con prevención, con alertas. Entonces se vuelve un título dentro de ese gran decreto único del sector del interior. Esta política pública tiene 10 objetivos y como son 10, los voy a invitar a que cada uno los lea por su cuenta. Les voy a dar 5 minuticos para que los lean y luego los vamos a comentar a ver qué les llama la atención de estos objetivos. ¿Les parece? Entonces, son las 6:19, a las 6:25, 6 minuticos para que los lean. 6:25 conversamos sobre estos 10 objetivos.
¿Cómo les fue con la lectura de estos objetivos? ¿Pudieron leerlos? ¿Qué les llamó la atención? Qué pena que yo voy manejando. No hay problema. Los que pudieron leer los 10 objetivos de la política pública, ¿quieren contarnos qué les llama la atención? ¿Les parece que estos objetivos son pertinentes para una política que tiene una misión, tiene un objetivo tan ambicioso como es garantizar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad personales de personas, grupos y comunidades en el marco del conflicto armado y de la violencia sociopolítica? ¿Qué dicen ustedes? No todos al tiempo. Como levantamos la mano, no sé si... Ay, Rafa, no, es que a mí no me deja ver porque estoy con él. Rafael, ¿tú me puedes ayudar, Dime. por favor? Cuando alguien levante la mano, tú me cuentas. Claro, Es que como Paula estoy Herrera. compartiendo. ¿Paula? Paula Herrera. Tiene la palabra, Paula. Sí, pues no, que los objetivos están muy bonitos. La cuestión es la implementación de esos objetivos, pues, más que todo. Porque pues pueden tener esos objetivos y realmente están muy bien planteados, pero a la hora de irse a la implementación, pues se ve muy poco. Y esa es la cuestión de que tanto se implementan esos objetivos. Ok, muy bien. Paula aquí nos está hablando de varias etapas, ¿no? Nos dice, esto está muy bien en el diseño, pero ¿qué tanto se implementan? Claro, tienes razón. Pero recordemos que una política pública tiene varias etapas. La primera es la de diseño. Entonces, pues no, la primera es realmente definir cuál es el problema de la política pública. Y en el caso de esta política se identificó que el problema era que persistían las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al VIH. O sea, a grosso modo. Se hizo un diagnóstico muy juicioso para identificar qué estaba causando y generando que se vulneraran los derechos humanos, que se violaran los derechos y que se cometieran infracciones al VIH, y se hicieron unos estudios y a la luz de esos estudios se logró identificar unas causas y esas causas nos ayudaron a dar origen a estos 10 objetivos. Claro, si tenemos una política pública con un problema claramente identificado y que está bien diseñada, pues el paso siguiente debería ser que se implemente efectivamente. De lo contrario, pues que esté en el papel no nos resuelve la situación. Estoy de acuerdo contigo, Paula. Pero entonces, como están formulados, me dices, están bien, el problema puede ser de implementación. Y yo podría estar de acuerdo, y yo estoy de acuerdo contigo en eso. ¿Alguien más que nos quiera comentar qué le llama la atención de estos objetivos? ¿Hay alguno que le parece que está más cercano al tema de las alertas? ¿Hay alguno que me diga, no, pero no entiendo por qué este objetivo está aquí incorporado? ¿Alguien está con la mano levantada, Rafa? Sí, está Anabela Gutiérrez. Anabela, tienes la palabra. Bueno, a mí me llamó la atención el punto número 4, donde se ve la articulación interinstitucional, pues porque ahí ya viene como del gobierno nacional al gobierno más local. Así Y es. cuando se trata de hacer eso, pues desde Bogotá siempre se puede decir muchas cosas, pero en realidad en los departamentos muchas veces no hay los recursos, pues los municipios son pobres para poder implementar las acciones que se quieren realizar para la prevención de, de riesgo y de los que quieren proteger. Entonces, como que me llamó la atención precisamente fue por eso, porque de pronto está bien, los recursos no solamente son de los municipios, también a nivel nacional, pero sí tiene que ver. Pues si es algo estructural, primero habría que mejorar entonces de abajo para que se pueda tener una buena base de las dirigencias que dicen en el gobierno nacional.
Totalmente de acuerdo contigo. Y sin recursos, pues por más decretos, normas, planes que formulemos, pues si no hay los recursos para implementarlos, eso se queda en el papel, ¿cierto? Este objetivo es bien importante porque se identificó en el marco de la formulación de esta política que había problemas de articulación interinstitucional, que incluso podía haber instituciones que en el nivel nacional tenían acciones incluso repetidas y que, por ejemplo, había otras funciones que no las estaba asumiendo nadie, que los recursos y que los municipios, especialmente los de sexta categoría, no contaban con los recursos suficientes, pero no solo ellos, muchos otros. Entonces dijeron, bueno, aquí hay unos principios de concurrencia, de subsidiariedad, de complementariedad que nos deben llevar a que en temas de prevención y protección todas las entidades debemos articularnos en el marco de nuestras competencias y apoyarnos. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, varios de los decretos relacionados con temas de prevención y protección incorporan, aunque dicen que los responsables son las gobernaciones y las alcaldías, que casi siempre son los dolientes en el tema de planes de prevención y protección, dice, van a contar con el apoyo y la asistencia técnica y financiera del Ministerio del Interior o de la UNP o de alguna otra entidad que deba darles la mano para apoyarlos en esas tareas, porque estamos de acuerdo contigo. Hay que primero generar las capacidades en lo municipal, en lo departamental y en lo nacional para poder realmente hacer prevención y protección. Muchas gracias por tu comentario y muy pertinente. ¿Alguien más con la mano levantada, Rafa? Paola Pineda y luego Germán Andrés Cárdenas. Perfecto, Paola y Germán. Bueno, buenas noches para todos y para todas. En efecto, a mí lo primero que me llama, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Listo. A mí lo primero que me llama la atención es que pareciera en principio que uno está leyendo la Constitución Nacional. Es decir, es un llamado al cumplimiento de la Constitución Nacional. Eso es lo primero que me llama la atención. Lo segundo, efectivamente, lo que se hablaba ahorita es de la desarticulación de los diferentes niveles de entes territoriales, que me parece importante, pero también me parece una de las cosas que a mí me llama la atención es cómo si de alguna manera tenemos entidades como la Defensoría del Pueblo que emite estas alertas tempranas y que ya tenemos una focalización de algunos escenarios con altos niveles pues de riesgo. Entonces, ¿por qué nosotros o por qué se emite una política pública general y no se empieza a particularizar también ciertos territorios que tienen como un alto nivel de conflicto, como una suerte de priorización que permita, en efecto, empezar a atender de manera rigurosa esta situación? Pues yo trabajo en el departamento del Caquetá, desde aquí nosotros hemos venido prácticamente chancleteando una estrategia de protección y autoprotección que hemos denominado en Caquetá Primero la Vida, y esta estrategia de autoprotección pues obviamente tiene como base, por supuesto, un tema de sensibilización y posteriormente toda una observación sistemática del riesgo. Y lo que uno sabe es que esos temas de protección definitivamente no se basan en una generalidad, sino prácticamente en particularizar escenarios. Y justamente identificando estos escenarios con altos niveles de riesgo, pues hay algunos instrumentos que son claves empezar a dinamizar como escenarios de conversación. Por ejemplo, las mesas regionales de garantías, que de alguna forma el gobierno ni siquiera sabe si están operativizadas o no en los departamentos y que cumplen unas funciones muy importantes en la medida en que se hace seguimiento pues a este ejercicio. Creo que en general yo cada que se expide una normativa en relación al tema de protección y autoprotección, al tema de seguridad, me quedo siempre con la sensación de que pues obviamente es un saludo a la bandera, que efectivamente se le cuelgan mayores responsabilidades a los entes territoriales del nivel local y que efectivamente estos no tienen ni siquiera los recursos para poder atender estos requerimientos. Entonces sí, esa es como mi lectura de estos objetivos, me parece. Sí, es como digamos, como la lectura que hago de esto, mis reflexiones frente a lo que implica, pues, no solamente esta política, sino en general la normativa de todo el tema de protección. De acuerdo.
Como tú bien lo dices, leer estos objetivos es como leer la Constitución. ¿Y por qué? Porque para formular esta política se hizo un estudio supremamente juicioso de todos los estándares internacionales y de normativa interna y de jurisprudencia que debían llevarnos a la formulación de una política de prevención y protección. Ahora, bien lo dices, esta es una política general. ¿Por qué hacer una política general y no unas políticas focalizadas? Primero, porque en temas de prevención, la prevención debe ser general. Lo que nos dicen los estándares internacionales es la prevención debe ser general como prevención. La protección sí es focalizada ya cuando hay riesgos excepcionales. Entonces, ahí hay una diferencia. Y la prevención incluso alcanza a absorber a la protección. Entonces, hay que generar una política general y a la luz de esa política general, de acuerdo a las especificidades de cada zona, de cada territorio, es que se formulan las diferentes estrategias. Entonces, como bien lo dices, digamos, no funciona lo mismo para Caquetá que lo que funciona para Bogotá o para Cundinamarca. Los contextos son diferentes, pero todos los ciudadanos colombianos, todas las personas que estamos sujetas a la jurisdicción de Colombia, tenemos el derecho y tenemos unos derechos que deben ser amparados bajo una política pública de prevención. Y la Corte Constitucional en el año 2009 le ordenó al Estado que formulara una política pública general, integral de prevención y que dentro de esa política insertara políticas específicas como la de atención al desplazamiento forzado. Entonces, digamos, por eso es que tenemos esta gran sombrilla e incluso tener esta gran sombrilla fue, digamos, un logro que se venía décadas intentando formular, porque decíamos, hay una serie de actividades desarticuladas, hay una serie de actividades que incluso pueden no ser tan compatibles, que pueden estar enfocándonos más hacia otros caminos que no son la defensa de los derechos humanos, sino más bien una visión de orden público. Entonces, lo que se quería era tener una gran sombrilla que amparara y que incorporara todas las demás estrategias, mecanismos, líneas de intervención asociados a la prevención y a la protección, ya fuera en los diferentes territorios o con los diferentes grupos poblacionales. Entonces, de ahí el por qué se necesitaba una política general. Había otra manito levantada que me había dicho Rafa, la de un compañero. Sí, era la mía, ya la bajé, pero buenas noches, buenas tardes. Hola, Gracias, Sonia. Mira, frente a las 6 que dice adoptar medidas para garantizar la no repetición, ¿cuáles serían esas medidas de no repetición en el marco de la política de prevención? Perfecto. Este es un tema bien interesante y es porque cuando uno dice, bueno, si es no repetición es porque ya se consumó un hecho. Entonces ya no podemos prevenir, ¿verdad? Creería uno en principio. Pero resulta que la prevención tiene 3 momentos: la prevención temprana, la prevención urgente y las garantías de no repetición. Garantías de no repetición implica generar una serie de estrategias, de acciones, de líneas de intervención que eviten que a las personas que ya se les vulneró un derecho y que ya es una víctima, no se les vulneren otros derechos. Entonces, por ejemplo, todo lo que se puede trabajar con víctimas en el marco de la Ley 1448, Ley de Víctimas, implica evitar, por ejemplo, si una persona ya sufrió desplazamiento forzado, entonces tenemos que garantizarle sus otros derechos: derecho a la vida, derecho a la integridad, pero también derecho, por ejemplo, que si llega a una nueva zona, que en esa zona tenga condiciones de seguridad, condiciones de salud, condiciones de vivienda digna. Porque de esa forma estoy garantizando y evitando que otros derechos se le vulneren. Es en ese ámbito. Pero si quieres que te sea sincera, en el marco de esta política, cuando se desarrollaron las estrategias y acciones que son estas, ese fue el componente menos desarrollado, desafortunadamente. Y aquí este cuadrito ya lo habíamos trabajado la semana pasada, que son las estrategias de la política pública de prevención. Son 8 estrategias que parten de prevenir las violaciones a los 4 derechos de personas, grupos y comunidades, prevenir violaciones derivadas de las disputas por la tierra y el territorio, visión preventiva de la justicia, prevención de violaciones asociadas a las dinámicas económicas criminales, implementación de estrategias de cultura, prevención de amenazas y vulneraciones asociadas a nuevos riesgos. Es decir, esto es en el marco de reagrupamiento de grupos después de la desmovilización de las FARC, es decir, muy unido al contexto de posacuerdo, capacidades institucionales para la prevención y mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional.
Estas 8 grandes estrategias se derivan de los 8 grandes causas que se identificaron como generadoras de las violaciones a los que generan o que mantienen esas violaciones a los derechos humanos. Y en el marco de esta primera, que es la prevención de esos 4 derechos, están los planes integrales de prevención. Y esos planes son la herramienta, son el instrumento por medio del cual a partir de una identificación juiciosa de los riesgos, de identificar cuáles son esos escenarios de riesgo, y para poder haber hecho eso tendríamos que haber trabajado amenazas, vulnerabilidades y capacidades, que ya vimos son los factores de riesgo. Se deben desarrollar mapas de riesgo, se debe incorporar un enfoque diferencial, se definen los escenarios de riesgo y se proponen protocolos de actuación que respondan a esos escenarios de riesgo, se definen las rutas y la activación de las mismas en caso de que se requiera activar una de esas rutas. ¿Cuál es la diferencia entre un plan de contingencia y un plan de prevención? El plan de prevención nos da mucho más tiempo. El plan de contingencia lo que nos dice es, en caso de que se vaya a materializar un riesgo, ¿cómo voy a actuar? Y tiene claramente identificadas cuáles son las acciones, los responsables y los tiempos. Destinar la ejecución presupuestal para la implementación del plan de prevención y un plan de contingencia, que es lo que acabamos de ver. Ahí se expresa que este es uno de los que debe contener, pero no es el único, que es el de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, pero también está el de trata de personas, está el plan de contingencia frente al tema de desplazamiento, frente al tema de amenazas de líderes. Es decir, hay muchos planes de contingencia que se pueden desarrollar dependiendo de la característica propia de cada población y de cada territorio en el que se esté formulando el plan integral de prevención. Estos planes, como bien lo decía la compañera hace un rato, digamos, cada vez se le van generando más responsabilidades a las autoridades locales, ¿sí? Gobernadores y alcaldes son los responsables de formular los planes integrales de prevención, pero no están solos. Pueden contar con el apoyo del Ministerio del Interior, de Unidad Nacional de Protección y de una serie de entidades que tienen responsabilidad y competencia en la implementación de los mismos. Lo que pasa es que a veces en la práctica en los territorios no es tan fácil esa articulación y esa labor de apoyo y acompañamiento entre las diferentes instituciones. Pero un plan integral de prevención lo que debe decirnos es cuáles son las acciones que debo hacer para que esos escenarios de riesgo puedan evitar que se consumen, cuáles son los responsables, cuáles son los tiempos, cuáles son los recursos que necesito para implementarlo. Entonces es poner sobre un papel, sobre blanco y negro, qué es lo que voy a hacer y comprometerme con acciones concretas, con indicadores concretos para mejorar esa situación de riesgo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta frente al tema de política pública de prevención? Continuamos entonces. ¿Alguna manito levantada, Rafa? No, señora. Acabo de compartir nuevamente el link de la asistencia para que estemos pendientes de eso. Perfecto, sí. Hagamos entonces aquí un break, si quieren, de 2 minuticos para que los que no han llenado la asistencia puedan llenarla. Entonces, si quieren, frenemos aquí 2 minuticos para que puedan llenar la asistencia y ya continuamos. En el chat está en el chat. Tenemos 3 manos levantadas. Está Ernesto, está Isaac. Ah, no, solo ellos 2. Entonces Ernesto arranquemos con Ernesto. Y luego Pérez Isaac. e Isaac Roa. Listo. Ernesto, tienes la palabra. Ernesto, ¿estás por ahí? Si quieren, mientras tanto, entonces Isaac. Hay alguien que está logueado como alertas tempranas. No sé quién será. Levantó la mano, pero no sé quién es alertas tempranas. Creo que soy yo, mi doctor, Miguel Ángel Guerrero. Miguel Ángel, tienes la palabra entonces. Miguel, cuando pueda, cuando se loguee, por favor, coloque su nombre porque si no, no lo podemos identificar. Sí, ya me di cuenta de eso, qué pena. No hay problema. Bueno, no, o sea, básicamente era como
pues un aporte a lo que estábamos leyendo antes y a lo que estamos viendo ahora. Y es que, pues, ¿qué tantas garantías hay de que ese programa se lleve a cabo? ¿Por qué? Porque es que tenemos un país tan corrupto en sus entidades públicas y hay tan poca autoridad sobre las mismas organizaciones de seguridad del Estado que tienen los alcaldes, los gobernadores, incluso el mismo gobierno, ¿no? Están fuera de control las organizaciones de seguridad y son los que más cometen violaciones de derechos humanos. Entonces, ¿qué tanta garantía y qué tanta disposición van a tener los funcionarios para aplicar este plan de alertas tempranas? Miguel Ángel, gracias por tu aporte. Pues tiene razón en el sentido que las políticas, los instrumentos normativos como leyes, decretos, resoluciones, pues si no se implementan, pues no van a generar un cambio. Lo importante no es solo que existan en el papel, sino que se apliquen y que realmente se logre disminuir el riesgo, pero eso parte también de un proceso de generación de capacidades en las entidades públicas y por eso, digamos, una de las estrategias es capacidades institucionales para la prevención, porque necesitamos tener instituciones y funcionarios, servidores públicos con la disposición y con la capacidad de hacer prevención. Y pues claramente hay situaciones como la corrupción que tú bien mencionas, pues que afectan en gran medida esa actuación estatal que debería estar destinada a prevenir y a proteger. Y aún en términos más generales, a respetar los derechos humanos y a garantizar los derechos humanos. Entonces, claro, no es solo que existan en el papel, porque como lo veíamos, digamos, estos 10 grandes objetivos son bastante ideales porque están alineados con lo que nos dicen los Los estándares objetivos son internacionales. como está en la Constitución, ¿no? No, no son copiados de la Constitución, No, pero, correcto. Me pero refiero. lo que nos dicen es, Tocamos hay el tema que, de la Constitución y claro, decimos que es el deber ser del Estado y de es el las deber ser, así instituciones es, así implicadas. es. Me disculpa la intervención, estaba No, llevando el formulario, tengo la mano levantada, me interesa el tema. Hemos vivido la realidad del tema de los derechos humanos. La mayoría somos funcionarios públicos, pero mi llamado es ¿a qué? A fortalecer estos procesos de capacitación, pero que no se queden solamente en un seminario, un taller y una certificación. Mi petición humildemente es que de aquí saquemos herramientas y por medio de la SAC, ¿sí?, redactemos la evaluación del tema, donde invitemos a las instituciones a que realmente en el tema de derechos humanos y protección de líderes sociales, sindicalistas y quienes representan el tema de derechos humanos se blinden con la institucionalidad, ¿sí? Y que las defensorías, procuradurías, todas las CIA se interesen realmente del tema y estas capacitaciones sean formalizadas y se haga un taller en los diferentes departamentos presenciales donde invitemos a la administración de gobernadores, alcaldes y comandantes de ejército, de policía y organismos de seguridad que realmente blinden la protección a las personas que están en riesgo. Gracias. ¿Tú eres Isaac? Sí, señora. Isaac, muchas gracias. Sí, quería llamarte por tu nombre. Gracias por tu intervención. Sí, en efecto, tienes toda la razón. Lo importante es que esto se lleve a la práctica. Esta es una primera capacitación y me parece que es muy importante, ya lo hemos dicho en otras sesiones, es la primera capacitación de este tipo sobre temas de alertas tempranas, porque sobre eso no había oferta en ninguna universidad, en ninguna institución, entonces es muy importante que haya este primer espacio de acercamiento para que las personas que estaban interesadas en el tema puedan acercarse e identificar cómo funciona, cuál es la normativa, cuál es el fundamento que hay detrás. Entonces, me parece que tienes toda la razón. Y claro, esto no es solo teoría. Más adelante, en algún momento, pues esto tiene que llevarse a la práctica, ¿no? Pero digamos que como está pensado este primer diplomado, es más desde la fundamentación teórica y desde darles a ustedes unas herramientas de análisis
que les permita identificar, conocer, analizar críticamente los instrumentos que existen y las rutas que existen. Entonces, digamos, es ir empezando en este camino de la prevención y la protección. Como bien lo dices, digamos, esto pues es el cumplir la Constitución y claro, la Constitución, como lo vimos también en la primera sesión, incorpora esos estándares internacionales de derechos humanos por medio del bloque de constitucionalidad, tratados de derechos humanos que ha suscrito y que ha ratificado Colombia. Entonces, para poder verter estos 10 objetivos, se hizo un análisis muy juicioso de todos esos estándares, de las observaciones que ha hecho el Sistema de Naciones Unidas, de la jurisprudencia, el Sistema Interamericano de la Jurisprudencia, de Naciones Unidas, de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y de la doctrina más relevante en el tema. Entonces, por eso, como bien lo dice, esto parece algo muy ideal, claro, pero es que una política debe llevarnos hacia ese ideal y las estrategias, que ya son estas, nos deben ir aterrizando. Estas 8 estrategias en el marco de esa política se desagregaban en 25 proyectos y 71 líneas de intervención. Entonces uno diría, el problema no es que no esté claro qué es lo que se debe hacer. El problema es si lo están haciendo o no, pero eso ya compete a un proceso de seguimiento, de monitoreo, de implementación, no solo de gestión, porque la gente puede decir, no, es que yo sí, por ejemplo, hablando ya específicamente de alertas tempranas, que las gobernaciones digan, no, yo todas las alertas que recibo, les acuso recibo. Pues acusar recibo, mandar una comunicación no va a hacer que el riesgo disminuya. ¿Qué acciones efectivamente se implementaron en los departamentos, en los municipios, desde las diferentes autoridades para realmente disminuir ese riesgo? Evaluar impacto no es fácil, pero es necesario y en este país debe empezar a hacerse. Y pues creo que en este momento lo único que está evaluando impacto es el DNP, pero creo que en este tema todavía no ha empezado a evaluar impacto desde lo que conozco. Entonces, tiene levantada la mano Gustavo Adolfo y luego Ernesto Pérez. Gustavo Adolfo, tienes la palabra. Buenas noches, doctores, para todos. Les deseo pues bendiciones para todos. Yo soy ingeniero electricista retirado, egresado de la SAE en Veeduría. Lo que decía el compañerito anteriormente, el doctor anteriormente, que la corrupción está en el mismo estado. Porque, ¿qué pasa? Hay muchas personas que son víctimas de desplazamiento. Por ejemplo, algún familiar que fue desplazado desde la Unión Penella, Caquetá, y de víctimas llegan a ser de víctima a victimarios. ¿Qué pasa? Una persona de esas va a un centro de, digamos, personería, defensoría del pueblo o alcaldía, etcétera, etcétera. Y lo primero que empieza es el policía o el guardia de seguridad a empezarles desde ahí, empiezan allá a vulnerar sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Estado? Hay mucha plata para eso, yo sé que sí hay plata porque eso para la atención a desplazados y víctimas y todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que digamos, el Estado, Presidencia de la República, Ministerio del Interior manda cierta cantidad de dinero para la población desplazada. Pero de ahí tienen que empiezan a recortarle los recursos, que para el contratista, que para la psicóloga, que para el que visita, el que si es desplazado o no es desplazado, para verificar sus derechos. ¿Qué se hace de esa plata? Pues está yendo la desvían para otros fondos. Entonces, ¿qué se está haciendo el Estado para mirar eso? Que así nadie tiene la culpa que que haya sido desplazada de su propio terruño, de su propio entorno. Ese es problema y esa es guerra del mismo Estado, el mismo gobierno contra el mismo Estado, contra la misma gente. Entonces nadie es culpable de que esté en su finca, en su lugar de acogida y que venga un grupo al margen de la ley, etcétera, etcétera, y que lo desplacen, porque esos desplazamientos de misma guerra y del mismo Estado. Entonces digo yo, doctoras, ¿qué es lo que está haciendo? Porque una persona que haya perdido sus seres familiares, sus fincas, todo el patrimonio, y que llega a una ciudad y que como si tirados en un andén, aguantando hambre,
pasando necesidad, ya que en sus fincas y en sus lugares de terruño, pues no pasan esa necesidad, porque al menos dicen en las fincas, al menos aguapanela y platanito machacado no aguantan hambre, pero llegan a una ciudad que nadie los conoce, nadie los ve, y entonces ya empiezan a ver, uno mismo ve a esa gente como si fuera pues mala llegada, pero digamos así a mi casizamente. Entonces eso es lo que no ve el Estado, y los doctores que están allá en una silla, en un escritorio, no le brindan totalmente la atención a esas personas desplazadas. Lo digo porque familiares fueron desplazados y le mataron, y los digo con palabra propia, lo echaron al río Unión Penella y se lo comieron allá los pescados, bueno, se los comieron y nunca apareció. Y ahorita resulta que ellos, pues, en la ciudad, ¿qué hace la ciudad? Pues vivir el inclemente del rechazo, que corra para allí, que corra para allá, que vaya a la oficina de la personería, que no, que eso le toca a la Defensoría del Pueblo. No le facilitan la vida. No le facilitan sí, doctora, de acuerdo con usted, no le facilitan. Y al fin y al cabo, pues, yo no, pues me vuelvo otra vez a comer platanito con aguapanelita, porque ya no me faltaba, entonces no le brindan las atenciones que desde víctimas pasan a victimarios. Y eso es así, desde el policía, el servidor público que llega ya está en un escritorio, pero ya lo miran porque me ha pasado, doctora, yo he sido y he ido con personas desplazadas en Ibagué, en la UAO, y allá los funcionarios públicos, y me consta y puedo dar palabras concretas en Ibagué, que allá las personas, muchas se hacen pasar por desplazados, y eso sí está bien dicho, y eso está bien, pero llegan a la UAO y personas haciendo fila desde las 3 de la mañana para lograr una ficha para que los puedan decir, oiga, si le toca, vaya a tal lado para que reclame un mercadito de 50,000 pesos. Eso no es justo, doctora. Entonces ahí le doy la inquietud a los doctores que son servidores públicos y que están atendiendo allá pues, toda la población desplazada, y a los diferentes pues, que se presentan por los conflictos armados acá en Colombia, doctora. Muchas gracias y mi respeto para todos, si llegó algo de ofenderlos. No, muchas gracias por tu participación, muy pertinente, y pues lo que tú nos estás comentando es una situación muy triste que viven millones de personas en nuestro país. El drama del desplazamiento, pues la unidad de víctimas tiene registradas más de 9 millones de personas como víctimas en Colombia, y la mayoría de ellos son desplazados forzados. En términos de el deber ser, digamos, no debería pasar lo que usted nos comenta, pero desafortunadamente ocurre, y está documentado en quejas, en reclamos que se han presentado en documentales, en artículos periodísticos, porque las personas, además de que son víctimas y deberían tratarlas con trato digno, respetuoso, amable, que son los principios que tiene la ley de víctimas y a los cuales debe ser merecedor cualquier persona en Colombia, pero más una persona a la que se le han violado sus derechos como un desplazado, digamos, se ha documentado que a veces no recibe el tratamiento adecuado, que a veces los mandan de una oficina a otra, que aquí no es, que aquí sí es, y pues que no se le restablecen sus derechos, ¿no? Que es lo más grave, y pues esa es una triste situación que viven muchas personas, pero que no está bien. No está bien que esto está pasando, y no está bien tampoco estigmatizar a las personas porque sean desplazadas, porque lo que usted dice, esa estigmatización, esa señalarlos de que porque está en una esquina durmiendo, pues ya es una persona que va a cometer un delito. No, es una persona que está en una situación difícil. Pero entonces esa estigmatización hace mucho daño y afecta mucho a las poblaciones y las pone en riesgo. Estigmatización, por ejemplo, que también viven los defensores de derechos humanos, los líderes sociales, que por el hecho de estar haciendo una labor, pues son señalados, son estigmatizados, y su nivel de riesgo aumenta automáticamente, ya que estamos hablando de gestión del riesgo. Hay dos manitos más levantadas, la de Carito Gómez y luego Gustavo Adolfo. Y luego Ernesto. Tenemos 3 manitos levantadas. Aló, buenas noches. Buenas noches, Caro. Sí, señora. Bueno, mira, tengo 2 inquietudes. La primera, ¿cuál es el marco normativo que se ha desarrollado con esta política pública? Y la segunda inquietud que tengo es si dentro de la política pública o en ese desarrollo normativo
¿qué entidad va a ser la responsable de articular a todas las entidades y de también ser como el veedor del cumplimiento que tienen que dar las entidades frente a la protección y garantías que le tienen que dar a los defensores y a las personas que han sido amenazadas? No tengo claro quién haría ese rol o qué entidad específica le exigiría y tendría el control sobre todos los temas que articularía. Bueno, Caro, te cuento, la política pública de prevención es en sí un decreto. Se formuló como en términos de decreto, que es el decreto 1581, y ese decreto define una serie de responsabilidades institucionales en varias temáticas. Cada temática, digamos, está asociada a unas competencias que tienen las instituciones, por ejemplo, qué competencias tiene la materia de la Fiscalía, qué competencias tiene el Ministerio de Educación Nacional en temas de educación y cultura, el Ministerio de Cultura, qué competencias tiene la Defensoría del Pueblo, y así por el estilo todas las entidades. Entonces, digamos, hay un marco normativo supremamente amplio, pero digamos, dependiendo ya de cada temática, hay unas normas específicas. Por ejemplo, frente al tema de defensores de derechos humanos, prevención y protección para defensores de derechos humanos, líderes sociales, líderes comunitarios y periodistas, el plan de acción oportuna que se elaboró en el 2018 nos dice que hay 14 instrumentos normativos y de política que están vigentes para el tema. Entonces, digamos que el problema no es que no haya normas. El problema puede ser que no se están cumpliendo adecuadamente, porque solo para el tema de defensores, ahora esta política que es más amplia, pues el marco normativo es mucho más amplio aún. Que si hay un doliente, sí hay un doliente, que es el coordinador de la política pública de prevención, que en este caso es el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es el llamado a coordinar con todas las entidades y velar por el cumplimiento de esta política pública de prevención y protección y hacer seguimiento a su implementación. Incluso la Corte Constitucional le había dicho al mismo gobierno y le daba un plazo para formular un plan de seguimiento a la implementación de la política. En eso sí no sé cómo van. Entiendo que lo estaban formulando y estaban elaborando una batería de indicadores para poder pasarla a todas las entidades y ver en qué medida cada una de esas 8 grandes estrategias con sus 25 líneas de intervención y sus 71 programas y proyectos se están implementando para ver si eso pues está realmente llevando a la práctica. Entonces, digamos, si hay un doliente, Ministerio del Interior, ese ministerio tiene unas responsabilidades de seguimiento, de monitoreo y pues hasta que supe estaba en el diseño de los indicadores. Tenía la mano levantada Gustavo y después Ernesto. Ernesto, entonces, mientras tanto. Listo, no, lo que quería decir frente a eso es que, ¿sí me escuchan, perdón? Sí, señor. Sí, que frente a los puntos que anteriormente pues, recoge lo que tiene que ver con los principios y elementos del bloque constitucionalidad, donde, digamos, se busca, y bueno, los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva, pues me parece importante, porque en derecho y en equidad, en cierta manera, se recogen estos elementos buscando generar garantías para proteger pues, no solamente a las personas, sino a todo aquello que afecte con el medio ambiente también, ¿sí? Que es una de las dificultades que se viene presentando en la actualidad. Creería que bueno, es importante conocer todo el elemento, todo esto que usted nos estaba hablando. Quisiera saber realmente, bueno, que no conozco a profundidad, si al final de este proceso no tanto en la generación de las alertas, porque pues la generación de las alertas tempranas en los territorios pues ha generado una incidencia positiva para en el tiempo y en el presente poder generar garantías a las personas y a los territorios. Lo que comparto, lo que decían algunos compañeros, es que en la práctica, pues para nadie es un secreto que muchas de las instituciones en las cuales en la actualidad están digamos que se han venido, digamos, violando ciertas garantías. Entonces mi pregunta es, al final del ejercicio de poder evaluar a las instituciones que deben brindar esas herramientas, ¿cómo se están evaluando? ¿Sí? ¿Con qué indicadores
¿sí? Y esos indicadores y esos elementos, digamos, de prontitud y todo, están permitiendo generar también algunas acciones legales y administrativas, tanto, no solamente para las instituciones, sino para las personas mismas, ¿sí? Y eso lo digo en varios puntos, ¿sí? Uno, de todo el tema, digamos, cuando hablamos de la conservación del medio ambiente, vemos que hay muchas instituciones que, entre comillas, protegen el medio ambiente y no están cumpliendo con esas garantías, y en las alertas tempranas están apareciendo. Entonces, bueno, ¿cuáles han sido, digamos, yo sé que aquí estamos hablando sobre el tema de alerta temprana, pero aquí lo que estamos mirando es si en ese ejercicio de poder proteger las garantías, también se le está haciendo un seguimiento y se está llevando a poder, como dice el derecho rogado, ¿sí? Si realmente se está garantizando esas condiciones en general y se está sancionando. Básicamente era eso. Pues me parece muy pertinente tu comentario, porque como bien lo veíamos, no basta solo advertir, hay también que actuar y hay que también responder efectiva y oportunamente frente a las alertas para poder prevenir las consumaciones de los riesgos. Y en ese sentido, pues, un componente solo no funciona. Es decir, si no respondo frente a las alertas, pues igual los hechos van a ocurrir y vamos a seguir habiendo violaciones y víctimas. Y pues eso es lo que no se quiere. Ahora bien, digamos, no es competencia de la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento a si los funcionarios cumplieron o no cumplieron con su papel. Hay otras entidades que están para eso, entre ellos la Procuraduría. Entonces, siempre que se emite una alerta, las alertas usualmente se emiten con copia a la Procuraduría General de la Nación, para que la Procuraduría haga seguimiento al cumplimiento de las mismas. Ahora, ¿en qué medida lo hace? Digamos, esa información si no la tengo, pero dentro del procedimiento está que las alertas van también a la Procuraduría e incluso en esos espacios interinstitucionales que se hacen en terreno para poder formular planes de prevención, planes de contingencia en el marco de lo que ya veíamos, por ejemplo, bien sea de la política pública de prevención o, por ejemplo, cuando se está hablando de los comités de justicia transicional en el marco de la ley de víctimas o los espacios que hay, los comités de prevención y protección en el territorio. En esos espacios siempre está invitada y convocada la Procuraduría, porque es fundamental que si un funcionario público, un servidor público no cumple con sus funciones, pues tenga que asumir una serie de responsabilidades derivadas o de su acción o de su omisión, ¿cierto? Entonces, digamos, ese es el deber ser. Ahora, ¿qué metodología tiene la Procuraduría? Pues esa no es información pública y desafortunadamente no la conozco. La Defensoría, lo que sí puedo decir es que ellos lo que hacen es, después de que se emite la alerta, ellos siguen haciendo su monitoreo en terreno. Y entonces lo que pueden evidenciar es si pasados 9 meses, que son el tiempo que tienen para actualizar la alerta, porque esa es la vigencia que se le ha dado en el marco del decreto 2124 del 2017, decir si el riesgo evolucionó en términos de aumentó, se mantuvo, disminuyó, si ese riesgo disminuyó y ya no está tan amplio en todo el territorio, sino focalizado en una vereda, o si por el contrario el riesgo se había advertido para una comunidad específica y ahora se fue para muchas. Entonces ellos sí están haciendo ese monitoreo de la evolución del riesgo en el terreno, y cuando hacen ese monitoreo de la evolución del riesgo en el terreno, obviamente se encuentran con las autoridades y con las acciones que han implementado o que han dejado de implementar. Entonces, ahí es que ellos pueden evidenciar qué cosas se han hecho, qué cosas no se han hecho, pero como Defensoría no es la responsabilidad de ellos decir, usted como funcionario no cumplió con la alerta, digamos, esa es competencia de otra entidad, pero ellos, digamos, evidencian cómo ha evolucionado el riesgo, qué acciones se han realizado en terreno y si eso pues ha servido para disminuir el riesgo o no. Eso hace parte como de las notas de seguimiento frente a los informes de riesgo que buscan mantener la vigencia. Entonces, digamos, eso podría yo comentarte. Nos queda, creo que ya no, una manito levantada, la de Marta Lozada. Sí, señora, bueno, muy buenas tardes. Hola, Marta. Es en relación con el tema que acabaron de exponer el compañero y que usted casi nos da toda la respuesta, pero yo tengo una preocupación, hablo por mi tierra, ¿no? Aquí es Santander. ¿Cómo hacer o cómo hace la Defensoría o las instituciones que tienen ese trabajo para seleccionar el personal? Porque conozco de jóvenes egresados de diferentes carreras y les dan trabajo allá y yo miro, bueno, un ingeniero de sistemas,
Una allá abogada, allá es donde, Marta. Hablando de la defensoría, hablo de la defensoría, ¿no? Un ingeniero, yo no estoy en contra que les den trabajo a los jóvenes, es importante, pero yo digo, tienen que ser cualificados para el tema que se va a ejercer, porque es una responsabilidad muy grande si no son los jóvenes o profesionales que el día de mañana resultan involucrados en tantas situaciones por la misma ignorancia del cargo que están haciendo. Y uno mira en temas sencillos como son los derechos humanos de las mujeres, y uno, niñas que estaban haciendo el proceso de mujeres que lo llevaban allá, cuando uno llega y dice, no, ella ya no está trabajando, trabajó 3 meses, 4 meses, 6 meses, o sea, terrible. Entonces uno dice, ¿cómo hacer para que esas instituciones, porque si yo no tengo una continuidad en un trabajo, pues no voy a tener ni la experiencia ni las capacidades, a no ser que todos los días lo pasen en la universidad estudiando, o mínimo, que hagan un curso como estos tan importantes para poder ejercer la profesión. Gracias. Bueno, a ver, te cuento, Marta. Yo te voy a contar lo que ocurría entre el año 2001 y 2006 con el SAT. Yo tuve la oportunidad de ser oficial de enlace entre la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Defensoría del Pueblo, cuando se formuló el proyecto del Sistema de Alertas Tempranas, y en esa época USAID, esa agencia del gobierno norteamericano, financiaba el 100% del SAT. Ya después ese proceso se institucionalizó y ahora ya el personal es de planta, todo está financiado por el Estado. Pero digamos que en esa etapa inicial que hubo recursos del Plan Colombia para apoyar esa creación del SAT, tuve la fortuna y fue una gran escuela para mí. Y en ese proceso hacíamos todo el proceso desde definir los términos de referencia junto con, obviamente, con la Defensoría del Pueblo, hacer los procesos de selección, y te puedo decir que en ese periodo, ya después, digamos, ya eso ahora lo hace Función Pública, me imagino, y serán cargos por méritos, pero en ese momento había unos procesos supremamente rigurosos para seleccionar el personal. Con el coordinador operativo del SAT viajamos por todo el país seleccionando las mejores personas para que cumplieran con el rol, o bien de analistas regionales, o bien de analistas nacionales, o bien de coordinador de comunicaciones, y había unos términos muy específicos, se hacían pruebas escritas, se hacían entrevistas, se hacían exámenes con un mapa de la región y preguntándoles, ¿qué grupo está en esta zona? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuáles son los macroproyectos y megaproyectos que generan riesgo? ¿Qué vulnerabilidades hay? Entonces, es decir, el proceso de selección era súper estricto, y pues en ese momento se logró conformar un equipo muy cualificado en el sistema de alertas tempranas. Cuando se institucionalizó ese equipo, que estaba en la Defensoría del Pueblo, pero que inicialmente era financiado por USAID, mientras la entidad conseguía los recursos para poderlo institucionalizar, ese equipo pasó al SAT y ellos tenían un proceso de capacitación permanente sobre las dinámicas del conflicto, sobre análisis de riesgo, técnicas de investigación. Entonces era un trabajo muy juicioso, digamos, en ese periodo que yo tuve la oportunidad de participar. Ya después pasé a otros proyectos, pero en ese momento era muy juicioso, y después, por otras cosas de la vida, en otros proyectos tuve la oportunidad de trabajar con el SAT, y las calidades del personal del sistema de alertas tempranas, puedo decirlos que es gente que sabe de conflicto, que sabe de derechos humanos, que sabe de prevención, que sabe de protección. Entonces, de pronto puede ser en otros proyectos o en otras, pero el SAT sí creo que personas cualificadas tiene. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, creo que nos pasamos unos minuticos más de la cuenta, pero creo que ha sido una sesión muy enriquecedora. Me ha encantado escucharlos a todos y a todas. Esto creo que construyó mucho el escuchar de cuál es la perspectiva que cada uno de ustedes tiene desde lo que vive en las regiones, porque pues eso es lo que realmente construye. Y entonces, a partir del jueves vamos a encontrarnos a las 6:30 para que todos alcancen a llegar más tranquilos desde sus trabajos. Todos les enviaremos la información por el grupo de WhatsApp. ¿Todos se pudieron inscribir en la lista de asistencia o alguno tuvo alguna dificultad? Por aquí creo que Perdón, yo no he podido. ¿Quiénes no no han se podido? puede a las 6 de la tarde. Lo que pasa es que se me cruza el horario con otro diplomado que estoy haciendo. Entonces no sé si a las 6 de la tarde está bien. Rafa, ¿será que podemos montar como una pequeña encuesta? Porque aquí estamos 30 y algo, pero digamos no somos la mayoría. ¿Será que se puede hacer como una
no sé, una encuesta en línea para que todos los que están en el grupo nos contesten qué horario se les facilita más y con eso tomamos la decisión, porque que los 200 estén de acuerdo va a ser difícil, pero al menos la mayoría. ¿Tú crees que se puede hacer eso, Rafa? Claro que sí. ¿Sí? Si quieres hacemos hago un formulario y se lo envío a todo el mundo y que cada uno diga qué horario le favorece más. Entonces tú y yo lo cuadramos ahorita y lo mandamos mañana por la mañana. Ok, perfecto. ¿Te parece? Tú y yo lo cuadramos ahorita y lo mandamos mañana por la mañana y pues trataremos de identificar la hora que más se ajuste a la mayoría. Y entonces, ¿quiénes no han podido inscribirse? Yo es que no sé cómo hacerlo. Rafa, ¿tú le puedes explicar, por favor? Sí, claro. Cómo... Dame un segundito, lo voy a copiar y ya les explico. Gracias, qué pena. Y por aquí hay un comentario que dice Isaac Roa, Andrea, lidere el proceso. ¿Me puedes explicar un poco? No entendí ese comentario. Bueno, el link nuevamente de asistencia acaba de ser pegado nuevamente en el chat. El tema es importante. A muchas Yo personas sugiero les da... que... Señor. A muchas personas con solo darle clic encima funciona. Si no le funciona así, entonces por favor cópielo y lo pega en la URL del computador y ya puede ingresar. ¿Entienden qué es la URL? Sí. Yo sí, señora, pero lo que no sé es cómo ingresar al chat. No veo la pestañita. Para ingresar al chat está la camarita, está el micrófono y ahí más adelante hay como una bombita con 2 rayitas. Ese es el chat. Perfecto, gracias. Que yo siempre uso Zoom y Meet, esta no, entonces gracias, ya lo vi. Eso. Yo también quería decir algo y es que yo los jueves, o sea, lunes, miércoles, jueves y viernes, tengo otro estudio por la noche de 6 a 10. Entonces, pues me queda un poco complicado asistir esos días. Vamos a mandar mañana la encuestica y tomaremos la decisión teniendo en cuenta las mayorías. No, sí, igual que voy a faltar en todo caso, no importa qué hora era, pero si es jueves no puedo asistir, pero... Bueno, entonces lo que podemos hacer es que como se está grabando la llamada, la conferencia, después puedes acceder a la conferencia grabada. Gracias, Doc. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. ¿Alguien más que estaba hablando? Perdón, sí podemos atender la conferencia grabada, pero igual la asistencia no nos perjudica. Pues lo ideal es asistir porque pues no es lo mismo, si tienen alguna duda, alguna pregunta pueden formularla, cuando ya está la grabación no, pero no les perjudica. El no asistir a la sesión no les perjudica, pero pues sí están cordialmente invitados a que me acompañen. Bueno, a Miguel Ángel tiene la mano levantada. Bueno, doctora, pues primero que todo darle muchas gracias por esa capacidad que tiene para orientarnos en este proceso tan importante. A nuestro monitor, muchas gracias también por facilitar todo para poder nosotros hoy como llenar nuestro conocimiento. Quería pues hacerles una pregunta y es si hay la posibilidad de que de pronto, una vez terminado este diplomado, como ya tenemos muchos conocimientos adquiridos y todo, podamos generar un espacio en otro diplomado para la construcción respecto a todo lo legal que nos podría pedir construir una organización de defensa de derechos humanos. Entonces, ¿cómo podemos de pronto sacar adelante ese proyecto? ¿Dónde lo podemos radicar? Porque hay muchas personas que quieren trabajar en pro de los derechos humanos, pero que no queremos pertenecer a lo que ya existe, sino que queremos montar algo nuevo, hacer algo que realmente trabaje por las personas que más lo necesitan y poder como brindar ese conocimiento que hoy estamos adquiriendo nosotros acá, porque vuelvo y le digo, muy chévere todo, ¿sí? Que aprendamos y que todo eso, pero ¿cuántos de nosotros estamos en la capacidad de ir a hacer que esos derechos se cumplan, ¿cierto? Entonces, qué bueno sería que los que estemos interesados de pronto en crear una asociación, una organización, una ONG, y poder trabajar por esos derechos, no necesariamente que implique recursos ni nada de eso, pero sí que podamos tener como ese respaldo jurídico de, digamos, en el momento en que veamos que se está violando un derecho, poder decir, hey, no haga eso, mire, y tener como ese
como ese argumento jurídico para poder decir no y hacer respetar esos derechos. Eso era básicamente lo que quería decir, agradecerles a todos por esa capacitación tan excelente. Ay, muchas gracias, y creo que en esa misma línea ya entendí lo que escribía Isaac, que dice que dice Isaac Roa, propongo crear un grupo de defensores de derechos humanos con los que participamos en este diplomado. Pues yo lo que les propongo es partir de algo mucho más sencillo, ir paso a paso, y el primer paso es crear una red. Y esa red puede ser una red en la que empecemos a compartir información, a generar espacios de análisis de temas que sean de actualidad, y uno allí va avanzando. Entonces, vamos pasito a pasito, si les parece, y podemos, pues con los grupos que ya están creados, ir pensando en eso, en empezar con una red y se va viendo cómo va evolucionando, cuáles son los temas, si les parece. Y entonces démosle por último la palabra a Melania y los dejo ir porque se nos fue el tiempo volando, pero cuando las charlas son así de ricas, el tiempo vuela. Melania, te escuchamos. Melania. Creo que se fue Melania. Entonces, Yaidi. Doctora, yo no me he ido, aquí estoy. Ay, ahí estás. Cuéntanos, Profe, Melania. profe, buenas tardes. Disculpe la bulla, pero es que por acá por mi casa están haciendo como una fiesta, no sé. No se preocupe. Profe, la pregunta que tengo es la siguiente. La política pública para la atención, ¿así se llama? Para la atención de las alertas tempranas. Esa es una política pública que se debe construir para los municipios que tienen alerta temprana, o simplemente la tiene el ministerio y desde ahí se direcciona a los municipios o departamentos. No entendí muy bien lo que me dijiste, pero voy a intentar ver si lo que tú me preguntas es si hay una política pública para atender las alertas tempranas. Lo que hay es una política pública general de prevención de violaciones y protección a personas, grupos y comunidades. Dentro de esa política pública está, por supuesto, el tema de las alertas tempranas, y existe una obligatoriedad, digamos, en el marco de esa política, que es un decreto, pero de otros decretos que dice que es obligatorio atender a las alertas tempranas o a las recomendaciones que se emitan. Entonces, gobernadores, alcaldes y todas las entidades a las que se les hace una recomendación en la alerta, porque como ustedes pudieron ver en la unidad 2 que había unos estudios de caso por cada escenario de riesgo, habían unas recomendaciones para cada entidad con competencia. Entonces, es obligatorio que las atiendan, no es discrecional de si quiero o no quiero. Entonces, y eso es obligatorio en el marco de una serie de decretos y de normativa vigente. Y la política pública de prevención es una sombrilla para todos esos decretos, aunque también tiene nivel de decreto. Entonces, no sé si con eso Profe, mi inquietud radica en que si, por ejemplo, en los municipios se debe construir esa política pública para la prevención y protección a personas en situación de riesgo. Depende de la orden que te hayan dado. Depende de la recomendación que se haya formulado en virtud de la alerta temprana. Cada alerta temprana es diferente y las recomendaciones que ahí quedan son de obligatorio cumplimiento. Entonces, si en la alerta decía que había que formularla, entonces sería de obligatorio cumplimiento. No dice que hay que formularla, pero sí dice que hay que implementar estrategias, financiar e implementar estrategias para la prevención y la protección de personas en situación de riesgo o grupos poblacionales. Eso entonces es lo que es obligatorio, porque ya tienes la política, que es la que está en el decreto 1581 del 2017, que es la sombrilla, y tú lo que tienes que hacer son las acciones que te dicen específicamente en la alerta, y más allá. La idea es que puedan ir mucho más allá. Pero la misma alerta es la que... ¿No sería la misma política de protección al líder, lideresa y defensores comunitarios? ¿No es la misma? Pues que no conozco el contenido de la alerta a la que tú haces referencia, porque alertas hay cientos
y cada alerta es diferente por el contexto, por la población, por el territorio y por las recomendaciones que emite. Entonces, frente a cada contexto, frente a cada territorio, hay unos escenarios y frente a cada escenario hay unas recomendaciones específicas. Esas recomendaciones específicas son las que son obligatorias, pero en cada alerta son diferentes, pero sí son obligatorias para todas las autoridades, especialmente Bueno, para las municipales y las departamentales. Así es. Muchas Pero gracias. si quieres compartirme después la alerta, yo con todo gusto la leo y podemos conversar más en detalle porque, digamos, Ya al se no la conocerla... estoy enviando. Bueno, les agradezco a todas y a todos por su tiempo, por haberse quedado este ratico más y los espero entonces el jueves. Vamos a definir entonces el horario y por el WhatsApp les vamos a contar. Por favor, todos ayúdenme llenando la encuestica que vamos a mandar mañana en línea y con eso